Bienvenidos al canal del Tutor Minero, un capítulo más, tercer capítulo, alimentación chancado, planificación y estrategias. Hoy veremos los inputs de planificación para generar el plan de alimentación, las responsabilidades de cada área, despacho, producción, desarrollo y chancado, y las estrategias de alimentación. Entonces, a lo que vinimos. El proceso de la creación del plan de alimentación viene obviamente de planificación corto plazo y considera varios inputs que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, los avances de las palas, lo más actualizado posible, la proyección del movimiento mensual, o mejor dicho, la proyección de la alimentación mensual que viene del budget o de planificación de largo o mediano plazo, la mantención de los equipos o bien la disponibilidad de los equipos para la alimentación, el modelo de bloques, leyes, restricciones, todo lo relacionado con los minerales y también las restricciones o los datos geometalúrgicos. Por lo tanto, planificación entrega un documento a terreno o a despacho, tiene los equipos que están programados para alimentar, la cantidad de tonelaje, las leyes, la malla, datos de leyes también de restricción y parámetros geometalúrgicos más asociados a la concentradora, quizá a la flotación o recuperaciones de los minerales, cosa que a la operación le dé juego de piernas para ver si se puede sustituir algunos de los minerales con respecto a su ley o algún imprevisto que suceda en el rajo. Así que con eso es lo que se trabaja en terreno: equipos, leyes, tonelajes, mallas y restricciones, o parámetros que castigan, mejor dicho. Con eso es lo que trabaja despacho y terreno. A continuación, entonces, las responsabilidades de cada área. Despacho, teniendo la información del plan del turno, configura de cierta manera la programación lineal y en base a las estrategias que hablaremos un poco más adelante, construye una especie de alimentación casi por hora. Esta alimentación casi por hora tiene que hacer un cálculo rápido, teórico, y con cierto nivel de confiabilidad del rendimiento por hora de los equipos que van a alimentar. Eso quiere decir que esta estimación incluye algún imprevisto de detenciones de los equipos que van a alimentar. Por lo tanto, se baja el plan del turno a cada hora de alimentación. La responsabilidad de esta área juega mucho con el promedio ponderado de los materiales alimentados. Cada tonelada tiene asociada una ley, por lo tanto ahí vamos ajustando de manera, dependiendo de las estrategias que vamos a hablar más adelante, se va ajustando las leyes y los movimientos al plan del turno. Y esto debiese ser cada hora por parte del despacho. El área de desarrollo realiza un trabajo bien fantasma en realidad, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, y corresponde a generar o estar a la altura de las exigencias del terreno para generar las condiciones de alimentación, por ejemplo del chancado. Si existe la alimentación de materiales de sobre tamaño, el área de desarrollo tiene la capacidad de asignar equipos, por ejemplo, para evitar el atollo en la taza del chancado, o bien asegurar las curvas y asegurar la limpieza en las pistas, cosa que no tengamos detenciones de la flota de transporte para alimentar al chancado. Por parte de producción se tiene que encargar de generar las condiciones, ya sea en la limpieza de la frente de carguío, en la limpieza del piso o llevar el piso de las palas, en la infraestructura eléctrica, en el flujo de camiones a las distintas palas o en la alimentación del chancado, para lograr el plan. Coordinar los trabajos necesarios para ello, considerando los quiebres operacionales. Esto quiere decir que se alinea directamente con las responsabilidades del despacho, que es calcular hora por hora el rendimiento que debiese tener un equipo en la alimentación del chancado
Hay que considerar también los quiebres operacionales, ingreso, salida de turno y las colaciones. Es la responsabilidad también de producción entregar los circuitos más óptimos para sacar el mayor rendimiento de la flota de transporte. Recuerden que lógicamente, o lo que más se espera en la mina es que los circuitos de mineral sean los más largos que los circuitos de estéril. Por ende, si queremos optimizar, debemos generar las condiciones de los circuitos para ocupar menos camiones, cumpliendo el plan de alimentación con las palas correspondientes y liberando la mayor flota de transporte que se pueda a los movimientos más cortos, que serían los estériles. La responsabilidad del chancado es la recepción de los materiales que vengan de la mina. Muchas veces difiere de los settings de ingreso al chancado, por ejemplo, o los materiales de sobre tamaño, generando residencia y menor flujo de material por hora. ¿Cuál es la responsabilidad de los operadores del chancado? Evidenciar estos problemas, levantarlos con operaciones o con despacho, o bien generar la solución entre ellos mismos en la infraestructura del chancado, que muchas veces se puede solucionar, por ejemplo, levantando el poste, abriendo el setting de alimentación, o bien usando el picarroca del chancado si es necesario. La idea es revisar los números hora a hora e ir de la mano con las distintas áreas. Es importante generar un flujo de información constante entre estas 4 áreas para cumplir la alimentación al chancado de manera efectiva. Muchas veces cada una de las áreas se pone en la postura de yo necesito saber cuál es la información de los demás para hacer bien mi trabajo, para lograr mis KPI, siendo que cada una de las áreas tiene mucha información que entregar a las demás. Si es que nos ponemos en esa situación, muchas veces no se van a tomar las decisiones correctas. En cambio, si se genera la condición de entregar la información de manera oportuna, cada una de las áreas puede tomar la mejor decisión y aportar en el cumplimiento del plan de manera efectiva y aún más superarlo con creces, en términos de tonelaje, en términos de leyes. Porque recuerden que en plan de alimentación debiese ser un piso. Debiese ser un piso para poder alimentar. Pasemos a las estrategias. La primera estrategia que les puedo mencionar es priorizar la ley por sobre el movimiento. Si bien es cierto, ustedes calcularon una alimentación hora por hora de los equipos que están planificados a alimentar, asegurar las leyes, las primeras horas, las mejores leyes que hayan en la mina, las primeras horas, entrega una tranquilidad para el resto del turno tratar de ajustar el movimiento. Es una manera muy precavida de evitar la afectación de algún imprevisto en la mina, tanto de transporte como de carguío o bien de chancado, para poder lograr el plan independiente de los imprevistos. La desventaja es que no siempre se puede aplicar, ya que en cualquier yacimiento las mejores leyes son las que están en menos cantidad, lo que no entrega mucho juego de pierna las primeras horas para sustentar tanto el movimiento por hora como la mejor ley. Segunda estrategia, priorizar el movimiento mina. Alimentar con más flujo el chancado las primeras horas del turno entrega asegurar un volumen de alimentación, una estrategia bastante arriesgada porque sacrifica el logro de las leyes. Todos los KPIs que hemos hablado en la minería es mucho más fácil perderlos que optimizarlos, y lo mismo pasa con el tema de las leyes. Si yo tengo un gran volumen de material con leyes bajas y lo que más escasea en la mina son leyes altas, estamos arriesgando el cumplimiento del plan por parte de la ley en el caso de que ocurra algún imprevisto con esos equipos relacionados a esas mallas o a esas leyes. Por lo tanto, esta estrategia está más ligada al cumplimiento o a sobrepasar la cantidad de material alimentado al chancado. Ejemplo, si es que las leyes ya están comprometidas o bien ya están logradas en un mes y lo que necesitamos es recuperar tonelaje para sustentar o para aumentar el stockpile.
Cuando Chancado o la concentradora tienen detenciones programadas, lo normal es que aumentemos el volumen de alimentación para poder resguardar en el stockpile minerales de buena calidad. Otra de las estrategias que le quiero plantear, y en realidad debiese ser la más utilizada por todo el mundo, por todo despacho y por toda la gente en operaciones, es el promedio de la ley y el movimiento. Como bien lo dice la estrategia, la idea es generar un promedio para la alimentación de la ley y mantener un movimiento en la alimentación por hora. Un parámetro muy personal a la hora de liderar un turno de trabajo es ajustar la ley del programa. Por ejemplo, si fuera un 0.8% ley de cobre, ajustar el movimiento con una ley que me permita un juego de piernas que me pueda recuperar o pueda nivelar lo más rápido posible. Por ejemplo, no pasarme de los 2 decimales de las leyes. Eso quiere decir que si mi plan está en 0.8%, yo debiese ajustar durante todo el turno la ley entre 0.6 y un 1%. Las ventajas de esta estrategia es optimizar también la flota de transporte. Recuerden que también tenemos algún cumplimiento, dependiendo de la faena, me imagino que en todas, el movimiento de mina. Por lo tanto, si en la estrategia de las leyes voy a buscar las mejores leyes, que debiese ser lógico que estén en el fondo mina, voy a ocupar más camiones. En cambio, si voy a la estrategia de optimizar el movimiento mina, voy a ir con toda la flota de camiones, con su gran mayoría, a todas las palas de mineral, que se espera que estén más lejos en un tiempo de ciclo o en una distancia que las palas de estéril. Por lo tanto, la estrategia del promedio entre la ley y el movimiento me permite manejar la flota de transporte optimizando el movimiento y las leyes de los camiones destinados al plan, como también optimizar la cantidad de camiones que realizan el movimiento en las fases de estéril. En cualquiera de los casos es necesario hablar de un plan B o tenerlo conversado con las distintas áreas. Recuerden que en la minería nos regimos por la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, en algún momento va a salir mal. Entonces, siempre se debe tener en resguardo algún plan. Mal que mal, la alimentación del chancado o el cumplimiento del plan mensual de los minerales son los que pagan el sueldo de todos los trabajadores a fin de mes. Por lo tanto, alimentación desde stock según lo imprevisto. En el caso que se pueda, se debiese dejar un equipo de carguío cerca de algún stock. Si bien es cierto, no necesariamente debiésemos tener un equipo en reserva, porque eso nos afecta derechamente todos los KPIs de producción. Sí tener algún equipo considerado para la alimentación si es que tenemos algún imprevisto. Hay algunas faenas que consideran un stock de minerales cerca del chancado y de hecho con algún equipo de carguío traspalean el material a la taza del chancado, o bien ese mismo equipo de carguío carga los camiones necesarios, se genera un circuito de transporte un poco más corto ya que estamos en los stock y se alimenta el chancado. Lo ideal es mantener esos stocks con una ley promedio que genere un resguardo para los planes de alimentación. Es una manera de tener en cuenta al momento de alimentar al chancado y tratar de cumplir los planes que vienen de la planificación. Esto ha sido el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, pongan me gusta, comenten, suscríbanse y compartan con sus colegas. La idea de este canal y la idea de las redes sociales, sobre todo de Instagram, es generar debate, muchachos, conversación y que salga más contenido aún. Así que por favor, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, no esperen, no sean tímidos, comenten, ya les responderé eventualmente y esa es la idea. Saludos, chao.